Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, comenzamos con la primera hora de sanidad. Quiero invitarlos, por favor, vamos a la palabra en Efesios 2, versículo 8, que dice así: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. La palabra salvados allí es soteria. Y soteria significa varias cosas. No solamente salvación, también significa restauración, significa preservación y significa sanidad. Entonces podríamos leer allí: porque por gracia habéis sido sanados por medio de la fe. La gracia de Dios es lo que Dios ya hizo por nosotros. Y la fe es la correcta respuesta a esa manifestación de su amor incondicional, a lo que Dios ha provisto. Entonces, somos salvos o somos sanos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para recibir sanidad, lo primero que tenemos que entender es que Dios ya nos sanó. Es la voluntad de Dios de que todos vivamos en perfecta sanidad. Y lo puedo demostrar con los dichos del apóstol Pedro. Hechos 10, 37, 38 dice así: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Jesucristo mismo dijo que había venido a deshacer las obras del diablo. Entonces, entendemos, por medio del testimonio del apóstol Pedro, de que la enfermedad es una obra del diablo, es una opresión diabólica. Este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y podríamos agregar, deshaciendo la obra del diablo. La enfermedad es una obra del diablo. En la creación no hubo un día de la enfermedad. El Padre no creó la enfermedad, porque Dios estaba con él. Entonces, como vemos, el ministerio de Jesús, en parte, tenía como propósito traer sanidad a las naciones, traer sanidad a las personas. Pero no podemos recibir lo que no sabemos que es la voluntad de Dios. Ahora bien, Él anduvo sanando al oprimido. Quiero llevarlo al comienzo del ministerio de Jesús.
que es lo que está dando testimonio el apóstol Pedro en Hechos 10, 37, 38, y dice así, Lucas 4, 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el mensaje que se divulgó por toda Judea, comenzando en Galilea después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Este es el testimonio que Jesús daba. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dios me ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y he venido a liberar al cautivo, a sanar al oprimido, a predicar buenas noticias a los pobres. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él había venido, conforme al versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es el año del jubileo. Después de 7 periodos de 7 años, venía el año del jubileo. Un año que era anunciado con trompeta, con el shofar, con este cuerno de carnero, por todo Israel. Y este cuerno anunciaba el año agradable del Señor, el año en que las deudas eran perdonadas, el año en donde las personas eran restituidas de lo que habían perdido por sus malos negocios, por sus malas decisiones. Las personas a veces tenían que entregar a sus familiares en parte de pago, venderse a esclavitud, vender sus tierras. Pero este año, el año del jubileo, el año que Jesucristo predicaba, un año que ha durado hasta el día de hoy y comienza para cada persona que le recibe como Señor y Salvador, era el año del perdón. Las deudas eran perdonadas. Es un tiempo de gracia. Es el año de la gracia, el año del Señor. Y las personas veían cómo eran liberadas y partían a sus tierras. Y en sus tierras recibían a sus familiares, recibían todo lo que habían perdido. Este es el año agradable del Señor, el año del jubileo, el año de la restitución. ¿Por qué cuento esto? Porque es importante y podemos ver que las personas necesitan recibir el perdón de Dios, entender y comprender el año del jubileo, el año en donde las cuentas y las deudas son pagadas por Jesucristo. Un año que podemos comenzar a vivir el día de hoy, por fe. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y así cada vez que una persona la cree. Mire, le voy a mostrar cuán importante es que las personas reciban el perdón de Dios para ser sanas. Marcos 2, versículo 5 dice así: viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Aquí estamos en la historia donde bajan a un paralítico por el techo de la casa de Jesús en Canaán. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aleluya, Él efectivamente es Dios. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico:
tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se necesita una fe mucho más grande para recibir el perdón de Dios, la salvación eterna, que levantarse siendo paralítico. Ese es un milagro mucho más grande. La salvación es algo eterno. Y él tuvo la fe necesaria. Él creyó que Jesucristo tenía el poder de perdonar pecados. Y recibió el perdón de pecados. Dejó de condenarse a sí mismo. Entendió de que no había pecado que no hubiese quedado limpio por las palabras de Jesús. Y cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda, él creyó, tomó su camilla, se levantó y se fue a casa. Entonces, podemos ver que el perdón, el año del jubileo, debe ser anunciado. El perdón de pecados. Jesucristo no nos está tomando más en cuenta nuestros pecados. De manera tal que podamos recibir todo lo que Él ha ganado por medio de la cruz del Calvario o lo que Él ha provisto por gracia. Y esto es por medio de la fe. Mediante la fe tomamos todo lo que Dios ha provisto ya por gracia. Y entre estas cosas, la sanidad del cuerpo. Debemos comprender bien cuál es la voluntad de Dios. Porque si no conocemos la voluntad de Dios, no podemos vivirla. Porque la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Si yo sé que Dios quiere sanarme, o quiere que yo viva una vida de sanidad, y que Él proveyó esta sanidad por medio de la cruz del Calvario y la preciosa llaga de Jesucristo, yo puedo comenzar a vivirlo. Si lo recibo por fe. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vamos por favor a Romanos 12, versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no podemos vivirla si no renovamos nuestro entendimiento, si nos conformamos a este siglo. Uno de los mayores problemas de las personas es que se conforman con lo que están viviendo. Se conforman con las enfermedades. Se apropian de la enfermedad y comienzan a hablar de su enfermedad. Mi enfermedad es esto, mi enfermedad es esto otro. Yo tengo esta enfermedad. Y hay poder en las palabras de las personas. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y de lo que creemos hablamos. Y de lo que hablamos hacemos. Y somos lo que creemos. Entonces es importante no conformarse a la enfermedad. No conformarse a lo que dice la gente o el mundo. Muchas veces escuchamos, es tiempo de influenza. Es tiempo de la H1N1. Es tiempo de esto, es tiempo de esta otra enfermedad. Pero nosotros tenemos otro tiempo, y este tiempo es el año del jubileo. Es el año agradable. Y en este año agradable no hay enfermedad. Y debemos comenzar a vivir este año agradable. Debemos comenzar a escuchar este sonido de trompeta que anuncia el perdón de pecados, que anuncia la sanidad para nuestros cuerpos. No nos conformemos a este siglo, no nos conformemos al pensamiento del mundo, no nos dejemos amoldar, significa también esa palabra, por el conocimiento del mundo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Mi entendimiento es renovado cuando yo conozco la voluntad de Dios para mi vida. Entonces yo desecho el pensamiento al cual me he conformado para reemplazarlo por el pensamiento de Dios, por la voluntad de Dios para mi vida. Es solo por desechar el pensamiento del mundo a lo que me había conformado y adoptar
la voluntad de Dios expresada por medio de su palabra, que yo me transformo y renuevo mi entendimiento. Y dice, para que comprobéis. En ese minuto yo puedo comprobar. Y aquí está hablando de comprobar de una manera experiencial. Yo puedo experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Mire, todo lo que no es bueno, agradable y perfecto no es voluntad de Dios. Ninguna enfermedad es buena. No es voluntad de Dios que usted esté enfermo. La enfermedad es esclavitud. La enfermedad empobrece. La enfermedad te ata a una cama y esa cama viene a ser tu cárcel. No es la voluntad de Dios. Renovemos nuestro entendimiento. Tenemos que decidir caminar con Dios. Amós, capítulo 3, versículo 3 dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es tiempo de que nos coloquemos de acuerdo con Dios. Nosotros no le vamos a convencer de que nuestro camino es más alto que su camino. Podemos caminar con Dios. Podemos caminar con Él cada vez que nos colocamos de acuerdo con Él. Si Dios lo dice, yo lo creo. No hay duda al respecto. Si es la voluntad de Dios, yo puedo vivirla por fe. Vamos por favor al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20, y dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo primero que quiero decir, vamos a entrar profundamente más adelante en estos versículos, pero esto es importante para que usted ya vaya colocándolo en práctica. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras. Estas promesas son para todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios son los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador y han recibido el espíritu de adopción. Los demás son criaturas, tienen el potencial de ser hijos, pero si no obedecen al Evangelio, si no creen, el Evangelio es que Jesús vino al mundo y murió en nuestro lugar para pagar nuestros pecados. Esto es lo esencial. Él es el Salvador. Si yo creo esto, soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, bueno, aquí el Padre me habla a mí. Y dice así: hijos míos, está atento a mi palabra. Estar atento a la palabra de Dios es colocar la primera atención, la palabra de Dios. Inclina tu oído a mis razones. Cuando estamos atentos, podemos inclinar nuestro oído a las razones de Dios. Cuando inclinamos nuestro oído a las razones de Dios, evidentemente alejamos el otro oído de las razones del mundo. Alejamos nuestro oído de los argumentos del mundo. Alejamos nuestro oído inclusive aún de la ciencia, de la humana sabiduría. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. No podemos caminar con una Biblia frente a la cara. Pero el apóstol Pablo oró que nuestro corazón fuese iluminado, que los ojos de nuestro corazón fuesen iluminados. Efesios capítulo 1, puede usted encontrar esta oración. Para que pudiésemos ver la esperanza de nuestra gloria, de nuestro llamado, la gloriosa herencia en nosotros los santos y la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Entonces, yo lo que quiero decir el día de hoy es que la sanidad es herencia. Y el apóstol Pablo está orando para que sus ojos, los ojos de su corazón, sean iluminados. Entonces, podemos entender que el corazón tiene ojos. Y tenemos que aprender a mirar la palabra de Dios por medio de los ojos del corazón. Yo me puedo sentir enfermo, yo me puedo ver enfermo, puedo tener una manifestación en mi cuerpo de que estoy enfermo. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo me sanó
por su preciosa llaga. Entonces yo tengo que comenzar a verme sano. Si se da cuenta, Jesucristo no le dijo al paralítico, levántate solamente. Le dijo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Le dio algo más que ver, que solo levantándose. Sino que le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Algo que probablemente ese hombre no hacía hace muchos años. Todo un evento para ese hogar, el llegar allí, sentir, tocar la puerta y ver a su padre, ver a su esposo, ver a un hijo restaurado por la sanidad de Jesús. Entonces, tenemos que comenzar a ver, tenemos que comenzar a imaginar. Mire, la esperanza es imaginación. Yo no puedo esperar algo si no me lo imagino. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de mi esperanza. Que yo tengo ahora lo que estaba esperando. O yo tengo ahora lo que estaba imaginando. Entonces yo puedo ir a la palabra de Dios, tener esperanza, imaginarla en mí, verla con los ojos de mi corazón y tomarla por fe. Tener la certeza de que la sanidad es mía y comenzar a mirarme como la palabra de Dios dice que soy. Y comenzar a ver lo que la palabra de Dios dice que tengo. Y comenzarme a ver haciendo lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. La palabra de Dios es la verdad. Y la verdad es lo real, lo verdadero, lo realmente existente. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que vemos es una realidad parcial. En este lugar no solo estoy yo, sino que también hay ángeles. También está el Espíritu Santo. Y son cosas que usted no puede ver con sus ojos. Pero sí las puede ver con los ojos del corazón. Entonces lo que los ojos del corazón pueden ver es la realidad, es la verdad, es lo completo, es lo perfecto. Los ojos de su cuerpo solo pueden ver lo parcial. No digo que lo que vean, lo que ven es mentira. Pero sí puedo decirle yo que si usted se coloca de acuerdo con la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice vendrá a manifestarse como la verdad, porque es la verdad. Porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Mire qué bien, la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Ahora bien, no tiene mucho sentido ir a un doctor y no tomarse la medicina. El doctor le va a recetar, usted va a ir a comprar el remedio, lo va a llevar hasta su velador, pero que quede allí no tiene ningún sentido. Usted tiene que tomarse el remedio. Bueno, la palabra de Dios es medicina. Tenemos que comenzar a colocar atención en la palabra de Dios, a inclinar nuestros oídos a sus razones, a no apartar de nuestros ojos la palabra de Dios, no perder la esperanza, no dejar de imaginar, proyectar, visualizar lo que la palabra de Dios dice que tengo, lo que la palabra de Dios dice que soy y lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Debo guardar estas palabras en medio de mi corazón. El centro de mi corazón es el lugar más importante en mi corazón. Es el lugar en donde todo va a ser impactado en mi corazón. Guardar es cuidar, es proteger, es atesorar como lo más importante en mi corazón. Porque estas palabras son vida a los que las hallan y medicina al cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra de Dios es una semilla. El sembrador siembra la semilla, Jesús dijo. Y después explicó, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces la palabra de Dios es semilla.
Pablo habla de la palabra implantada en nuestros corazones. Entonces podemos ver que esta palabra, la que yo le estoy impartiendo, es una semilla. Y si usted guarda esta semilla en su corazón, bueno, como toda semilla, va a dar un fruto. Si usted la guarda, si usted la protege. Porque la maleza crece sola. Pero lo bueno que plantamos en nuestro jardín debemos guardarlo, cuidarlo. Si usted guarda estas palabras, van a ser vida para usted y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Recuerda, de él mana la vida. Lo quiero enviar, por favor, en sus Biblias, al Salmo 107, versículo 20. El Salmo 107, versículo 20 dice así: envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. La enfermedad es una ruina. Es una ruina financiera, es una ruina familiar. Yo he visto familias destruidas por la enfermedad, destruidas financieramente, gastan todo lo que tienen. Es una ruina para el cuerpo. Pero gloria a Dios que Él envió su palabra. Y la palabra nos sanó. Él envió al Verbo. Y el Verbo nos sanó. Él envió a Jesucristo, el Verbo de Dios, hecho carne. Y Él nos sanó y nos libró de nuestra ruina. Es tiempo de que comencemos a tomar por fe esta sanidad. Mire, vamos por favor a Mateo 8, versículo 17. Voy a partir en el versículo 16. Dice así: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Hay distintas maneras de recibir. Una, simplemente por medio de la fe. Por la impartición de la palabra, viene la fe. Yo, al hablarle la palabra de Dios, lo que está viniendo a su corazón es fe. Y usted puede recibir ahora simplemente por fe. Ahora bien, también puede recibir por imposición de manos. La Biblia dice que estas serán las señales de los que creen. Impondrán las manos y los enfermos sanarán. Yo podría decir que ese es un segundo nivel. Lo mejor de Dios es recibir por fe. Lo segundo mejor es recibir por imposición de manos. Y por último, si falta fe, buenos son los doctores. Aún así, ningún doctor sana separado de Dios. Porque quien colocó la habilidad de que el cuerpo sane es Dios. Pero lo mejor de Dios es recibir por medio de la palabra. Y aquí lo que dice, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Usted puede estar escuchando esto y usted puede estar recibiendo sanidad. Porque yo le estoy impartiendo la palabra que sana. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesucristo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué podemos entender de esto? Que el relato de Mateo está haciendo mención al libro de Isaías, a una profecía, Isaías 53, donde dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Jesucristo es el cumplimiento
de las profecías. Ahora bien, Jesucristo estaba sanando por una llaga que aún no tenía, porque la fe no está sujeta al tiempo y el espacio. Así como Jesús sanó antes de la cruz por medio de una llaga que aún no tenía, el día de hoy usted puede recibir de Jesús la sanidad que ganó hace casi 2000 años, por medio de la fe. Mire, esto lo dice el apóstol Pedro. Vamos por favor a 1 de Pedro 2:24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No podemos decir que es una sanidad espiritual, porque la sanidad espiritual no existe. Lo que existe es un nuevo nacimiento espiritual. El espíritu es recreado y hecho perfecto. El que se ha unido a Jesucristo, un espíritu es con él. El espíritu que mora en ti es el mismo espíritu que Jesús. Y el espíritu de Jesús no necesita crecer en ti. No existe la sanidad espiritual. De lo que está hablando es la sanidad del cuerpo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y por cuya herida fuisteis sanados. Y esto es físicamente. Él está citando Isaías. Leamos nuevamente Isaías. Dice, ciertamente, Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo. Y por su llaga, o por sus llagas, fuimos nosotros curados. Hermanos, amigos, todo el cuerpo de Jesús era una sola gran llaga. Los látigos de los romanos estaban creados para que con cada golpe fuese arrancada su piel. En las puntas, por lo general, habían trozos de metal o trozos de hueso, especialmente diseñados para clavarse en la piel y arrancar la piel después de cada latigazo. Entonces, todo el cuerpo de Jesús vino a ser una sola llaga, una gran llaga. Esa llaga trajo sanidad al mundo. Ahora, ¿por qué hay gente enferma? Recuerde Efesios 2:8. Somos sanos por gracia, pero esto es por medio de la fe. Hay un medio para tomar esta sanidad. Y esta sanidad viene por medio de la fe. Usted puede recibir el día de hoy sanidad por medio de la fe. Miren, hay sanidades inmediatas. Hay personas que están escuchando y están siendo sanadas. Hay otras personas que tienen que guardar esto en su corazón. Y la sanidad va a empezar a manifestarse. Hay sanidades instantáneas y hay sanidades que vienen en los días por venir. Hay personas que han tenido que creer un día, una semana, un mes, y forjar esta sanidad, y comenzar a verse sano, y declarar la sanidad, y cuidar las palabras que salen de la boca, y reciben su sanidad. Hebreos 10:35 nos trae una palabra de esperanza. Dice así: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire, es su herencia. Está prometida a ti. Tú eres el dueño, pero te tienes que apropiar por fe. Para esto,
Tienes que permanecer creyendo. Jesús dijo que si tu fe fuese como el grano de una mostaza, daría un gran árbol, un gran fruto. Así que no importa si es la primera vez que estás creyendo, si es la primera vez que estás escuchando la palabra de sanidad. Si tú lo puedes creer y puedes permanecer creyendo sin perder la confianza, vendrá un gran galardón, vendrá tu sanidad, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa, para que, habiendo creído lo que Dios dice, actúes conforme a lo que ya eres, ya tienes y ya puedes hacer. De esa manera vas a hacer la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos viene de lo que creemos. No podemos hacer la voluntad de Dios si no creemos la voluntad de Dios. Si yo estoy sano, bueno, he de comportarme como alguien sano. He de cuidar mis palabras. Aunque no me sienta sano, yo puedo decir que por la llaga de Jesús yo fui sano. Y esto no es negar lo que es visible. Yo puedo tener un tumor en mi cuerpo y este puede ser visible. Sería muy necio negar que el tumor está allí. Yo puedo verlo. Si tengo un tumor en mi cuello, todo el mundo lo va a ver. Si yo lo estoy negando, la gente me va a decir, este está loco. La fe no es negar lo que estás viviendo, sino que alinearte con lo que Dios dice al respecto. Ok, yo puedo tener un tumor en mi cuello, pero Jesucristo llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, y por su llaga yo soy sano ahora. No me fijo en las circunstancias, yo me fijo en lo que la palabra de Dios dice. Y esta es la última palabra. Y yo establezco esta palabra en el centro de mi corazón. Y guardo la palabra. Y cuido mi corazón, porque de él mana la vida. Y esta vida se manifestará en sanidad a todo mi cuerpo. Esta es la manera de pensar de fe. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Los invito a 2 de Pedro 1:19, dice así. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra profética más segura es la de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos escucharon directamente a Jesús, sus enseñanzas. Ellos escucharon la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a la cual hacéis bien en prestar atención. Hijo mío, está atento a mis palabras, o presta atención a mis palabras, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. El camino de los justos es como la luz de la aurora. Si usted comienza a colocar atención en la palabra de sanidad, en la palabra de Jesucristo, en la palabra de la gracia que trae sanidad a su vida va a ir como la luz de la aurora, aumentando hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hay muchas verdades que yo he tenido que atesorar en mi corazón durante un buen tiempo hasta que me fueron reveladas, hasta que se volvieron parte integral de mi manera de pensar, hasta que mi mente fue totalmente renovada. Y ya no había duda en mi corazón de que lo que Dios dice es la verdad. Y la recibí por fe y comencé a experimentarla. Pero tenemos que estar mirando esta palabra con los ojos de nuestro corazón. Tenemos que prestar atención a esta palabra, como esa lámpara que brilla en el lugar oscuro. No importa cuál sea la oscuridad.
Jesucristo es esa lámpara. La palabra de Dios es esa lámpara. Y permíteme decirle que el día despuntará y el lucero de la mañana aparecerá en su corazón y la gloria de Dios se manifestará en su cuerpo. No hay duda. Él ya le sanó en la cruz del Calvario por medio de su llaga. Mira lo que dice Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para que tengan plena certeza de lo que han estado esperando, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Hermanos, amigos, necesitan mantener vuestra esperanza en el tiempo. Mire, la paciencia sostiene nuestra fe durante los días por venir. Usted puede recibir hoy por fe. La fe es tiempo presente. Y de eso comenzaré a enseñar la próxima clase. Muchas gracias.